Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, recuerden que estamos en las redes como Citas de Radio, pueden comunicarse con nosotros. Y ahora llegó el momento de nuestra cita con vos, como lo anuncia esta canción tan power. Está del otro lado Verónica Correa, que nos va a traer hoy el pensamiento, las creencias conscientes e inconscientes. Bienvenida a Citas de Radio, Vero. Acá Angie te habla. ¿Cómo estás? Hola Angie, hola chicas, hola a toda la audiencia. Bueno, acá estoy, tal vez con un poco con la voz media tomada porque estoy saliendo de resfrío, pero contenta de estar aportando esta mirada a nuestros pensamientos también, ¿no? La otra vez habíamos hablado de la palabra, de la importancia, de cómo nos expresamos, lo que decimos, y ahora estamos hablando de los pensamientos. Viste que los pensamientos no es posible parar al flujo de pensamientos. El pensamiento aparece, ¿no? Y cuando hablamos del pensamiento no hablamos de la idea, hablamos de nuestras imágenes que vienen con nosotros, podemos mirarlos desde que nacemos, vienen con nosotros y están muy ligadas, nuestros pensamientos, conscientes o inconscientes, a nuestro sistema familiar, al entorno donde nacimos. Entonces, si yo nací en un entorno donde tuve papás que les costó mucho salir adelante, que vivieron dificultades desde la infancia, sacrificio, mucho esfuerzo, mis pensamientos con respecto a la abundancia, el dinero, van a estar condicionados por ese entorno. Si nací en un entorno familiar donde las enfermedades o los síntomas estaban ahí peligrando la vida de los integrantes del sistema familiar, obviamente que mis pensamientos van a estar teñidos de ese entorno y de lo vivido y de la historia de lo que pasaba y de lo que pasó en el sistema familiar. Entonces decimos que nuestros pensamientos no siempre son nuestros, que aprendemos a pensar diferente a medida que vamos haciendo consciente lo que decimos de la boca para afuera, ¿no? O sea, como decimos así como de manera automática. Y hablamos de creencias. ¿Qué es una creencia? Un pensamiento de valor. Una creencia es un pensamiento repetido que tiene una connotación de valor, bueno, malo, ¿sí? Y que eso quedó instaurado como una verdad absoluta en la imagen interna de nosotros, ¿no? Entonces, esas creencias, lo que mamá creía sobre los hombres, lo que papá creía sobre las mujeres, lo que el abuelo creía sobre, no sé, la religión, las adicciones, no sé, lo que sea, condiciona nuestra percepción. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces, sabemos que creemos lo que nos han dicho. Muchas veces creemos verdades o instauramos verdades absolutas cuando en realidad hay un montón de otras personas que piensan totalmente diferente. ¿Cuándo podemos mirar esas creencias? Bueno, cuando vemos que esas creencias, cuando ya empezamos a crecer, cuando nos empezamos a cuestionar lo que viene conmigo, lo que decía mi sistema, y empiezo a pensar diferente. Nosotros en el trabajo que hacemos como trabajo personal, decimos que las creencias de nuestro sistema familiar también como integrantes de ese sistema familiar somos muy leales, somos muy fieles a lo que decía papá, mamá, los abuelos, ¿verdad? Totalmente. Y que cuando nos salimos de esa pertenencia o decimos cosas diferentes a los nuestros, sentimos que peligra nuestra pertenencia. Entonces podemos ver que, por ejemplo, mi papá era comerciante y su comercio era una carnicería. Él tenía un campo, tenía una carnicería. Entonces yo en determinado momento de mi historia decidí que iba a ser vegetariana.
Por ejemplo, vamos a poner algo así Sí. que lo viví y me pasó. Entonces yo buscando mi sentido de vida, sentirme, yo qué sé, más liviana, Mm. cuando compartí esta nueva creencia de Verónica, imagínate cómo me miró mi padre, mi madre, mis hermanos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces me di cuenta que él lo primero que me dijo fue, todo lo que vos tenés viene del campo, viene de la carne que comés. No me lo dijo tan amablemente como lo estoy diciendo yo. Pero en realidad, en ese momento, sí, se ríen porque es cierto. ¿Cuántas creencias también tenemos, verdad? Con respecto a la religión, a la sexualidad, a la pareja, que cuando las compartimos dentro de nuestro sistema familiar no somos bien vistos, porque mucho de lo que pensamos está muy enlazado con lo que decían los nuestros. Entonces hay creencias o pensamientos que apoyan nuestra vida, pero hay otros pensamientos que limitan la vida, limitan la expansión, limitan la vincularidad, limitan la libertad. ¿Sí? Entonces, como adultos, que es el proceso que hacemos a través de las constelaciones y de muchas otras herramientas terapéuticas, lo que hacemos es poder tomar nuestras propias decisiones, pensar por nosotros mismos y ver qué de todo lo que decían, pensaban los míos, apoya mi vida y qué de todo eso que decían los míos no apoya mi vida. Hola, Vero. Sofi soy. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Se me viene una reflexión ahora desde un lugar de educar, ¿no? De criar hijos, ¿no? Y la verdad es que mucho de la crianza, desde la experiencia personal estoy hablando, tiene que ver con mostrar las creencias que uno tiene, ¿no? O sea, educar en valores, por ejemplo. Ahora, sin dudas que después cuando uno se hace adulto tiene que mirar todo esto que nos dejaron nuestros padres, ¿no? Y pienso en esta palabra que vos trajiste, que es por ahí la incondicionalidad, ¿no? O sea, porque en el fondo uno al momento de criar inevitablemente pone en juego sus creencias, lo que recibió, y ahora como madre lo digo, también muestra un camino. Pero qué importante por ahí quedarnos con esto que tiene que ver con que después nuestros hijos tengan esa libertad o allanarles un poquito esto, ¿no? De decir, bueno, igual te acepto. Exacto. Y también siento que nuestros padres, como todos los padres del mundo, quieren lo mejor para sus hijos y muchas veces con la mejor intención inculcamos, dirigimos creencias sobre nuestros hijos, que hacemos lo mismo que ellos, ¿no? Que a veces limitamos la vida de los nuestros. Qué bueno tener la conciencia de poder flexibilizar y de poder comprender que también estamos en una época y en un tiempo de cambios, de movimientos, donde más allá de que yo tenga un pensamiento, mi pensamiento tiene un tinte de lo que pensaba mi papá, pero ya tiene otra tonalidad por ser consciente de esos pensamientos y creencias, y que mis hijos van a tener los suyos, con un tinte también de lo que yo le pueda haber ahora inculcado, ¿no? Para que el sistema familiar, en este caso, funcione, ¿no? Que haya cierto clima, digamos, de pertenencia, me pregunto si de alguna manera justamente tenemos que compartir ciertas creencias para que se sostenga. Mira, en realidad todos pertenecen, no importa las creencias que tengan. Lo que determina el que estos sí, estos no, es la conciencia familiar arcaica.
¿verdad? Entonces podríamos decir que esa conciencia familiar cerrada, estricta, rígida, arcaica, es la que dice, estos no, ¿verdad? Pero pensando en esta cosa de ir evolucionando, de ser más flexibles, sabemos que todos, desde la mirada de las constelaciones, todos pertenecen, no importa lo que haya sucedido, lo que hayan hecho. Y acá abrimos el abanico para darle pertenencia, por ejemplo, a alguien que tal vez mató a alguien. Un primo, un tío, que por lo que sea, por lo que haya sucedido, cometió un delito grave, ¿sí? Y ese delito grave lo marcó para siempre. Y no solamente a él, también a toda la familia. Entonces ese tío pertenece, le guste a quien le guste, y el alma sistémica familiar no tiene por qué volverlo a representar. Entonces cuando hablamos de creencias o de pensamientos limitantes, también hablamos de esta mirada que tiene la conciencia familiar arcaica, ¿sí? Que excluye, separa, en lugar de abrir y en lugar de incluir. Hola, Vero, ¿cómo estás? Elisa acá. Sí, hola Elisa, ¿cómo estás? Muy bien. A mí me interesa ver esto que estás contando del proceso de pasar lo inconsciente a lo consciente. O sea, como que vos venís en tu devenir de la vida y de repente te pasa algo y tu automático te dice algo y vos decís, pero pará. O sea, como que ahí, si estás conectado, digamos, estás en un proceso de desarrollo de conciencia mayor, como que ahí te frenás y decís, pará, esto de dónde viene, lo elijo, no lo elijo, voy para atrás, ¿no? O sea, como que uno, ese momento de reflexión, ¿cómo haces para darte cuenta que lo que traes viene de esa cosa inconsciente o que es algo, o sea, ¿cómo haces ese proceso? Mira, desde el momento que estás diciendo para y estás trayendo a la luz ese pensamiento repetido o esa actuación automática, ya deja de ser inconsciente. ¿Cuándo es inconsciente? Cuando es por reflejo automático, está por debajo de la conciencia, Claro. decimos, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo hacemos consciente lo inconsciente? Esto, parando, haciéndonos buenas preguntas, siempre haciendo una pregunta hacia nos mismos, le llamamos la pregunta circular. No es una pregunta hacia afuera, es una pregunta hacia mí. ¿De dónde viene esto? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? ¿Para qué me está pasando? Entonces, todas esas preguntas empiezan a develar, ¿sí? A traer a la luz información que tal vez está escondida, que tal vez nunca pudo ser expresada y que aparece para traer alivio, libertad, liviandad. Está buenísimo. Ay, sí, siempre como nos quedamos así como con ganas de hablar media hora, ¿viste? No, porque yo justo antes de que pregunte Elisa iba a decir, bueno, ¿qué pasa con lo que no sos consciente, que no es tuyo? Bueno, y no como cuántas cosas pasarán como propias que por ahí son traídas? Bueno, pero mira esto, hay mucha información inconsciente, mucha, en todos nosotros. Pero ¿qué va pasando? Que cuando vamos abriendo la puerta, haciéndonos esas preguntas y eligiendo ver, la información va apareciendo en el momento justo. Entonces hay personas que llegan a la consulta y dicen, ¡qué increíble! Vine a trabajar esto y hace 2 días mi tía me contó tal cosa. Claro. Entonces, ¿quién contó primero a quién? O sea, ¿quién? Claro. ¿Cómo fue que pasó? Pasó porque estoy listo o pronto, como decimos, claro, ¿no? Perceptivo. Claro, para recibir la información que tal vez en otro momento me la hubiesen dicho y yo ni siquiera la podía escuchar. Claro. Entonces confiemos que cuando estamos en el proceso de correr el velo,
no se trata de ir a escudriñar, ¿viste? De ir a averiguar por averiguar. No, se trata de vivir consciente el presente. Y que cuando aparece una información a través de un hijo, de algo que te pasa, de una situación puntual que te toca, te atraviesa, hacerte esas preguntas de qué está detrás, qué información inconsciente está detrás de esto, porque tiene un solo sentido el conflicto, la situación que te atraviesa. Llevarte a la claridad y a que se muestre algo que nunca antes nadie pudo ver. Espectacular. Bueno, Vero, Gracias, chica. muchísimas Un gracias placer. por estos minutos, un placer, ojalá que te recuperes pronto y será hasta dentro de un tiempito que nos volvemos a hablar. Dale, un abrazo para todas y bueno, y gracias por este espacio. Adiós. Adiós. Muy bien, así pasaba Vero Correa en esta cita con vos. Si te gustó esta conversación, compartila.